Bienvenidos al avance del capítulo 36 de la telenovela Palpitaciones. Después de todo lo que le pasó a Virit, Isaac hizo todo lo posible por tranquilizarla. Se acercó a ella y trató de hacerle entender que todo iba a estar bien, que no debía preocuparse más de la cuenta y que poco a poco las cosas podrían mejorar. Sin embargo, Virit no lograba encontrar un poco de calma. Seguía completamente afectada por todo lo que estaba ocurriendo y sobre todo por la forma en que sentía que toda su familia estaba desmoronándose. Esa situación la tenía completamente agotada. Además, no podía dejar de pensar en Ryan. Quería ganarse el cariño y la atención de su padre, Metin. Esa noticia no dejaba de darle vueltas en la cabeza y hacía que se sintiera todavía peor. Isaac insistía en que no debía prestar atención a ese tipo de cosas y trataba de convencerla de que lo realmente importante en ese momento era otra cosa. Le recordó que acababa de perder a su madre y que ese era el dolor con el que debía ser fuerte ahora. Le dijo que ese duelo era lo más importante y que no podía dejarse consumir por todo lo demás. También quiso animarla recordándole quién era ella, diciéndole que no olvidara que era Virit y que cada vez que sonreía demostraba la fuerza que tenía. A pesar de todo el dolor que llevaba encima, esas palabras hicieron que ella se acercara y le diera un abrazo a Isaac. Permanecieron así unos instantes hasta que Julia apareció. Cuando Julia apareció, Isaac le dijo inmediatamente a su madre que todo estaba bien. Sin embargo, Julia respondió que quería hablar un momento a solas con Virit. Después de escuchar eso, Isaac decidió apartarse para dejarlas conversar tranquilamente. Julia comenzó a darle el pésame a Virit y trató de transmitirle un poco de tranquilidad. Le dijo que todo iba a estar bien, que podía confiar en ella y que no debía sentir que estaba completamente sola porque podía contar con su apoyo. Mientras las dos mantenían esa conversación, Metin permanecía observándolas desde la distancia. No dejaba de mirar cómo su hija hablaba con Julia, atento a todo lo que estaba ocurriendo. En medio de esa conversación, Virit le confesó a Julia que ya no aguantaba ni un minuto más dentro de esa casa. Le dijo que quería irse porque no soportaba seguir allí y que ya no deseaba permanecer más en ese lugar. Ryan estaba conversando con Ashley mientras las dos seguían pensando en todo lo que había ocurrido con Virit. Ryan no dejaba de darle vueltas a la situación porque realmente no quería que las cosas se complicaran todavía más. Sabía que Virit estaba pasando por un momento muy difícil y entendía que gran parte de su comportamiento se debía al dolor que estaba sintiendo por la muerte de su mamá. Esa era la razón por la que intentaba comprenderla y evitar que surgieran nuevos conflictos. Aún así seguía preocupada por lo que pudiera pasar de ahora en adelante, porque todo lo que estaba ocurriendo mantenía un ambiente muy tenso y cualquier cosa podía provocar un nuevo problema entre ellas. Mientras seguían hablando, Ashley comentó que lo más importante en ese momento era ayudar con los invitados que estaban llegando para presentar el pésame. Pensaba que si todos colaboraban con esa parte podrían evitar que la situación se complicara todavía más. Sin embargo, en ese momento Cecil comenzó a decir cosas que parecían que no tenían mucho sentido. Empezó a dirigirse a Ashley y le comentó que quizá la señora Ryan no quería que eso ocurriera. Después de escucharla, Ryan decidió responder con tranquilidad y le dijo a Ashley que tal vez Cecil tenía razón. También comentó que por el estado de salud de Cecil quizá era mejor hacer las cosas de otra manera. A pesar de haber dicho eso, Ryan seguía muy estresada y no conseguía dejar de pensar en todo lo que estaba pasando. Poco después comenzaron a aparecer los invitados y desde ese momento empezaron a recibir a todas las personas que llegaban para acompañarlos y presentar sus condolencias. Cuando Metin entró a la mansión seguía completamente concentrado en todo lo que había vivido con la muerte de su esposa. No dejaba de pensar en todo lo que había sucedido y caminaba con esa preocupación reflejada en su actitud. Al entrar, se encontró con Ryan. Ella estaba allí y al verlo intentó mostrar una actitud amable. Sin embargo, Metin no dijo absolutamente nada. Permaneció completamente serio y no hizo ningún intento para hablar con ella. Ryan trató de dedicarle una sonrisa como una forma de saludarlo y de acercarse un poco a él en medio de todo lo que estaba ocurriendo, pero Metin no respondió de la misma manera. Simplemente mantuvo la misma expresión seria y continuó sin responder a ese gesto, lo que hizo que el momento entre los dos fuera todavía más incómodo. Mientras todo eso ocurría, la mansión ya estaba llena de personas que habían llegado para expresar sus condolencias. Había mucha gente reunida para acompañar a la familia en ese momento tan difícil. Apenas Metin apareció, varias personas comenzaron a acercarse a él para darle el pésame. Uno tras otro le expresaban sus condolencias y trataban de darle palabras de apoyo, diciéndole que todo iba a estar bien. Metin escuchaba a cada persona y agradecía las muestras de cariño y el apoyo que le estaban brindando en medio de ese momento tan doloroso. Aun así, mientras
percibía a quienes se acercaban a él, volvió a dirigir su mirada hacia Ryan. Ella, al notar esa mirada, permanecía completamente confundida porque no entendía qué era lo que estaba pasando. No tenía idea de por qué Metin la observaba de esa manera y seguía sin comprender qué era lo que realmente estaba ocurriendo entre ellos en ese momento. Mientras Aras estaba en su habitación, comenzó a organizar sus maletas porque seguía decidido a marcharse. Se encontraba acomodando sus cosas y preparándolo todo para el viaje que tenía pensado hacer. En ese momento apareció Ashley y le preguntó si de verdad todavía quería irse y si seguía decidido a viajar. Aras apenas levantó la mirada hacia ella y respondió que sí. Su decisión seguía siendo la misma y continuó con lo que estaba haciendo, sin cambiar de idea. Mientras él seguía organizando sus pertenencias, Ashley permanecía cerca observándolo, tratando de entender que realmente iba a marcharse. Después de escuchar esa respuesta, Ashley comenzó a sacar la ropa que Aras ya había puesto dentro de la maleta. Lo hacía mientras permanecía junto a él, pero Aras le dijo que no se preocupara porque podía encargarse de sus cosas él solo. Aún así, Ashley no quería que él se fuera. Aunque no lo decía abiertamente, por dentro sentía que iba a extrañarlo muchísimo cuando ya no estuviera. Sin embargo, también sabía muy bien que lo mejor era que Aras se marchara, porque si permanecía allí cercano podía hacerle tanto daño a ella como a su familia. Esa era la razón por la que, aunque le dolía verlo partir, entendía que debía hacerlo. Poco después, Aras se acercó a Ashley y la abrazó. Mientras la tenía entre sus brazos, trató de darle tranquilidad y le dijo que todo iba a estar bien, que pronto volvería y que ese momento no sería para siempre. Después de decirle eso, volvió a darle un fuerte abrazo antes de continuar con su decisión de marcharse. Después de todo lo que habían hablado, Aras terminó de sacar sus maletas y comenzó a subirlas al vehículo para marcharse. Mientras hacía eso, Ashley permanecía observándolo sin decir absolutamente nada. No apartaba la mirada de él y seguía cada uno de sus movimientos en completo silencio. Aras se dio cuenta de que ella estaba muy afectada por la despedida, así que se acercó, tomó su mano y trató de tranquilizarla. Le explicó que solo iba a irse por un momento, que el viaje sería únicamente por 2 días y que no tenía sentido que se preocupara tanto. También le pidió que no lo mirara como si fuera la última vez que fueran a verse, porque pensaba regresar. Además, le confesó que durante esos días también iba a extrañarla muchísimo y que para él tampoco sería fácil estar lejos de ella. Después de escuchar esas palabras, Ashley levantó la mano y le sostuvo el mentón mientras lo miraba fijamente. Le dijo que pasara lo que pasara siempre iban a estar el uno para el otro y que lo quería demasiado. En ese momento los dos quedaron muy cerca, con la nariz apoyada una contra la otra, y comenzaron a decirse cuánto se querían. Poco después, Ashley le dio un beso a Aras y enseguida lo abrazó con mucha fuerza. Su manera de despedirse hacía pensar que sentía la despedida como si no fuera a volver a verlo otra vez. Aún así, Aras terminó de subir al vehículo y finalmente se marchó. Ashley permaneció a lo lejos observándolo mientras se alejaba y continuó despidiéndolo con la mirada hasta que no pudo verlo más. Cuando Ashley quedó sola en ese lugar, apareció Julia y enseguida notó que algo le pasaba. Se acercó a ella, le preguntó por qué estaba así y la abrazó. Entonces Ashley le respondió que Aras ya se había ido y que sentía como si lo hubiera perdido. Julia intentó tranquilizarla y le recordó que solamente iban a ser 2 días, diciéndole que no fuera tan exagerada porque él regresaría muy pronto. Sin embargo, Ashley le respondió que tenía algo importante que decirle. Esas palabras hicieron que Julia quedara completamente confundida. Inmediatamente le preguntó qué era lo que quería contarle y qué había pasado. En ese momento Ashley notó que su madre también parecía tener algo en la mente. Poco después Julia mencionó el nombre de Ryan y comenzó a dar a entender que Ryan era un problema para ella. Al escuchar eso, Ashley quedó todavía más confundida porque no entendía por qué su madre estaba diciendo esas cosas sobre Ryan. Después de la discusión que Ryan había tenido con Metin en la cocina, apareció Ashley. Apenas la vio, la miró con mucho rechazo y dejó claro con su actitud que estaba muy molesta con ella. Sin rodeos, Ashley le preguntó si era verdad todo lo que le habían dicho. Ryan quedó completamente desconcertada y por un momento no supo qué responder. Entonces Ashley fue todavía más directa y le preguntó si realmente ella había sido quien le dio su ubicación a Khalid. Al escuchar esa pregunta, Ryan volvió a quedarse sin saber qué decir. Ese silencio hizo que Ashley se enfureciera todavía más y empezara a reclamarle cómo había sido capaz de hacer algo así. Le dijo que no entendía cómo había podido traicionarla de esa manera después de todo lo que había pasado entre ellas. Mientras tanto, Ryan intentaba encontrar la forma de explicar lo ocurrido, pero cada vez le resultaba más difícil porque Ashley no le daba oportunidad de hacerlo. Ryan trató de hablar para que la escucharan y poder explicar sus razones, pero Ashley le dejó claro que no quería escuchar absolutamente nada de lo que ella tuviera para decir.
le dijo que ya no le interesaba ninguna explicación. Aún así Ryan insistió y respondió que todo lo había hecho porque quería protegerla. Sin embargo, Ashley reaccionó con mucha más molestia y le dijo que no fuera descarada porque por culpa de lo que había hecho Aras, casi había perdido la vida. También le reclamó que no entendía cómo ahora era capaz de decir que todo había sido para defenderla cuando las consecuencias habían sido tan graves. Ryan se sintió completamente rodeada por todos los que estaban presentes. No encontraba las palabras para responder porque la presión sobre ellas era cada vez mayor y sentía que todos estaban en su contra. Ashley dejó claro que ya no tenía nada más que decir. Le respondió a Ryan que ya no importaba si todo había sido por amor o por protección, porque para ella eso ya no cambiaba absolutamente nada. Le hizo saber que Ryan ya no significaba nada para ella, y después de decir esas palabras decidió marcharse. Ryan no quiso dejar que se fuera así e inmediatamente trató de ir detrás de ella para detenerla. Sin embargo, Julia apareció y le dijo a Ryan que se alejara de su hija. Ryan respondió que no se metiera en algo que no le importaba y siguió intentando alcanzar a Ashley. Continuó caminando detrás de ella mientras le gritaba que por favor se detuviera y que no actuara de esa manera. Finalmente logró alcanzarla y le tomó el brazo para intentar que la escuchara, pero la reacción de Ashley fue todavía más fuerte. Empezó a gritarle que le había hecho muchísimo daño, que ya no podía arreglar absolutamente nada de lo que había ocurrido y que nunca iba a cambiar el hecho de que Aras casi había muerto por culpa de ella. También le pidió que volviera a repetir lo que estaba diciendo para que entendiera la gravedad de todo lo que había pasado y terminó diciéndole que se alejara, que la dejara sola y que no entendía cómo había sido capaz de hacer algo así. Ashley continuó completamente destrozada y no podía dejar de llorar por todo lo que estaba sintiendo. Mientras tanto, Ryan seguía intentando defenderse una vez más y repetía que todo lo había hecho porque quería protegerla. Sin embargo, Ashley ya no quiso escuchar ninguna de esas explicaciones, simplemente decidió marcharse sin prestar atención a ninguna palabra más. Después de verla irse, Ryan ya no pudo contener todo lo que llevaba dentro y comenzó a llorar con mucha fuerza por todo lo que acababa de suceder. En ese momento, Julia se acercó hasta donde estaba ella y le dijo que todo eso era consecuencia de no haber hecho las cosas bien. También le dejó claro que después de todo lo ocurrido ya nadie iba a creer en ella. Una vez dijo esas palabras, Julia también se marchó. Ryan quedó completamente sola, sin saber qué decir, arrodillada en el suelo y profundamente afectada por todo lo que acababa de pasar. Después de que Julia habló con su hija Ashley para tratar de tranquilizarla por todo lo que había pasado, intentó darle un poco de calma, diciéndole que todo iba a estar bien y que poco a poco las cosas podrían mejorar. Cuando terminó de hablar con ella, salió de la habitación. Apenas quedó sola, la tristeza volvió a apoderarse de ella y empezó a recordar un momento que había marcado profundamente su vida. Su mente viajó por completo a ese recuerdo. En ese momento se encontraba junto a un lago, esperando encontrarse con una persona. Cuando esa persona volteó a mirarla, Julia quedó completamente sin palabras al verla frente a frente. La observó fijamente y sin dejar de mirarla le preguntó si era Selby. Después de recorrerla con la mirada de pies a cabeza, comprendió que realmente era ella. En ese instante Selby le confirmó quién era y le dijo que ella era su madre. También le agradeció que hubiera aceptado verla y comenzó a explicarle que tuvo que dejarla porque se había visto obligada a hacerlo. Todo ese recuerdo volvió a pasar por la mente de Julia exactamente como había sucedido, haciéndola revivir cada palabra y cada sentimiento que había experimentado en aquel momento. Mientras recordaba esa conversación, Julia no pudo contener las lágrimas. En aquel encuentro le explicó a Selby que había atravesado una situación muy difícil y que las circunstancias la habían obligado a tomar una decisión que nunca quiso tomar. También le contó que su hermana estaba enferma y que además tenía un hermano y otra hermana. Le explicó que esa hermana era gemela y que se llamaba Ashley. Sin embargo, todas esas explicaciones no cambiaron la actitud de Selby. Ella respondió que no quería conocer absolutamente a nadie y que todo le daba igual. Le recordó que la había abandonado hacía muchos años y que después de tanto tiempo no le interesaba conocer a ninguna persona relacionada con ella. A pesar de esa respuesta, Julia siguió insistiendo. Le pidió una y otra vez que la perdonara por todo lo que había sucedido, repitiéndole que nunca había querido abandonarla y que simplemente se había visto obligada a hacerlo. También le confesó que llevaba un enorme vacío en el corazón por todo lo ocurrido y que ese dolor nunca había desaparecido. Le rogó que la perdonara, le dijo que jamás volvería a dejarla y que nunca desearía abandonar a un hijo. Solo le pedía que tuviera un poco de consideración y entendiera el motivo de todo lo que había pasado. A pesar de todas las palabras de Julia, Selby permaneció firme en su decisión. Le respondió que ella la veía muy bien con la familia que tenía ahora y que lo mejor era que la dejara en paz. También le dejó claro que después de tantos años no quería volver a verla nunca más. Finalmente dio por terminada la conversación y le dijo que ya no quería seguir hablando y que no molestara
besara otra vez. Después de decir esas palabras, Selby se marchó, dejando a Julia completamente sola. Julia no podía dejar de llorar mientras la veía alejarse y entre todo ese dolor decía que su hermosa hija era Berit y que esperaba que Dios pudiera perdonarla por todo lo que había ocurrido. En ese momento el recuerdo terminó y Julia volvió nuevamente en sí. Aún así seguía completamente perdida en sus pensamientos con la mente llena de ese recuerdo y sin saber qué hacer después de revivir un momento tan doloroso. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.